Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Se dice que en los próximos 20 años la manera de realizar nuestro trabajo va a transformarse más que en los últimos 2000. Uno de los factores principales de esto será el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Zúcar, Premio Nacional de Ciencias 2016, que nos habla de las aplicaciones en salud y servicio de los sistemas computarizados inteligentes y del papel que jugarán en nuestras vidas. Esto es Los Observadores. Enrique, el otro día escuchaba una conferencia de Maurice Conti que decía que en los próximos 20 años se va a transformar más nuestra forma de trabajar que en los últimos 2000 y que gran parte de esta transformación será debido a la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que es muy posible. Por poner un ejemplo, pensemos en la industria automotriz, donde tenemos carros autónomos que con las técnicas de inteligencia artificial pues están muy cercanos de ser una realidad. Y si pensamos en combinar los carros autónomos, por ejemplo, con Uber, pues ya para qué quiero comprar un carro, ¿no? Tengo carros que me puede pedir en cualquier momento, me lleven a donde yo quiera. Y esto podría también afectar a la industria productora de carros, porque pues si la gente ya no compra carros, pues se van a necesitar mucho menos carros, ¿no? Entonces, este sería, creo que un área, un ejemplo donde podría haber una transformación muy importante en los próximos años. ¿Qué tipo de inteligencia estás hablando cuando te refieres a sustituir el trabajo que hace un conductor de automóvil? Porque entiendo que hoy por hoy, lo sabemos, los robots han ingresado a las fábricas y saben hacer actividades autónomas y repetitivas con gran precisión. Luego tenemos una serie de trabajos cada vez más complejos en la escala profesional. Cuando estamos hablando de sustituir conductores, ¿qué estás hablando? ¿Qué tipo de inteligencia es? Pues mucho tiene que ver con la capacidad de percepción, de percibir el ambiente, y en eso ha habido grandes avances en los últimos años. También de tomar ciertas decisiones, que es lo que uno tiene que hacer al margen. Entonces, ese tipo de actividades que sí son ya más complejas en el sentido de que son más flexibles de lo que sería un robot industrial, pues ya están al alcance de la inteligencia artificial. Otro ejemplo podrían ser labores domésticas. Entonces, un área que está en gran desarrollo actualmente es los robots de servicio, robots que eventualmente podrían ser ayudantes en casa, por ejemplo, para personas mayores o de capacidades diferentes. Y eso también podría volverse otra área que cambie completamente, ¿no? Porque aquí estamos hablando también de una actividad muy monótona, como hemos visto que robots barredores o robots aspiradoras que ya están comercializados y extendidos, pero estamos hablando otra vez de otro nivel de inteligencia, que es un asistente capaz de interactuar y vale la pena decir, ¿aprender o no? Sí, un robot que pueda interactuar con las personas, comunicarse en forma natural, con voz, que tenga capacidad de reconocer objetos, de desplazarse en una casa y desde luego que aprenda. Yo creo que los robots de servicio, que eventualmente también estarán en el mercado, va a ser difícil que estén preprogramados para todo el tipo de actividades que quisiéramos que hiciera el robot. Entonces vamos a poder enseñarle al robot hacer nuevas actividades o hacerlo como nos gusta a nosotros. Y va a ser importante que estos robots tengan la capacidad de aprendizaje, de adaptarse al ambiente, de adaptarse al usuario. Pero me intriga mucho esta idea y cómo se visualiza, Enrique, desde tu campo, desde el diseño, desde la planeación de la inteligencia artificial, el poder decir que una máquina aprenda. O sea, ¿qué entendemos por aprendizaje? Porque dices tú, le puedo dar una serie de habilidades básicas, pero luego me dices que en su interacción con un ser humano podría mejorar esas habilidades o hacerlas mejor o hacer otro tipo diferente. ¿Cómo se logra eso desde tu campo? Sí, bueno, en inteligencia artificial básicamente aprendizaje se refiere a que una máquina, un robot, pueda ir mejorando su rendimiento a través del tiempo. Y lo puede hacer de diferentes maneras.
Una es pues simplemente por instrucción. O sea, una persona le puede decir cómo hacer algo y el robot de ahí lo puede aprender. Otra es a prueba y error, algo que se le llama aprendizaje por refuerzo. Entonces, el robot puede intentar hacerlo varias veces hasta que le salga bien, digamos, con algún tipo de retroalimentación. Otro es sistemas se usa mucho ahora en todo lo que es Big Data y esto, que pueden aprender a partir de grandes bases de datos y aprender a descubrir conocimiento de estos datos, a analizar los datos. Entonces hay varias técnicas que puede hacer que una máquina que aprenda, básicamente que vaya mejorando su rendimiento, como decías, que mejore sus habilidades que ya tiene o aprenda otras habilidades. Quizá el primer gran reto o quizá el primer gran hito de la inteligencia artificial fue aquellos años 90 cuando derrotó al campeón de ajedrez en aquella historia. Sí, fue en los años 90, ¿verdad? Sí, a Kasparov. A Kasparov, ¿no? En esta histórica partida que una máquina derrotó al genio del ajedrez entonces. Y recientemente vimos el AlphaGo en un juego también complicado, derrotar al campeón. Y también se toma como un hito. ¿Me podrías hablar un poco de esto? ¿Dónde está ahí la inteligencia artificial jugando su papel y qué significa? Sí, bueno, aunque estos, digamos, son resultados muy impresionantes, desde el punto de vista de la inteligencia artificial no son tan interesantes. ¿Por qué? A ver, eso está muy interesante porque eso se le ha hecho mucho ruido. Sí. Se ha hablado mucho de estos dos grandes hitos y tú me dices que no es tan interesante. Quiero saber por qué. Porque básicamente estos programas se basan en la velocidad de las máquinas, en poder explorar un espacio de opciones muy grande, muy rápidamente, y en base a eso seleccionar lo que se ve como la mejor opción. Y estos desarrollos se basan mucho en la capacidad de cómputo de las máquinas. Tienes cada vez mayor capacidad de cómputo, puedes buscar más opciones en menos tiempo. Pero desde el punto de vista de los problemas como fundamentales de la inteligencia artificial, no son tan interesantes, ¿no? Algo curioso de la inteligencia artificial que fuimos descubriendo poco a poco es que lo que es aparentemente más fácil para nosotros es más difícil para las máquinas y viceversa, ¿no? Entonces, para nosotros jugar ajedrez, ser un campeón de ajedrez o de Go es muy difícil. Porque estamos, digamos, en una parte lógica, analítica Sí, de nuestra percepción. Y esa parte analítica, lógica, las máquinas son muy buenas. Pero la parte más intuitiva o más de capacidad sensorial, etcétera, las máquinas, a pesar de los últimos estudios, todavía no son tan buenas como los humanos. Entonces, si piensas en la capacidad visual de un niño de 4 o 5 años, aún con los últimos desarrollos de aprendizaje profundo, de reconocimiento de objetos, todavía no le llegamos a los niños. Claro. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como que son inteligencias diferentes. Y entonces, al principio se pensaba que cuando las máquinas juegan ajedrez, pues iban a poder hacer cualquier cosa. Y nos dimos cuenta que no, que problemas que aparentemente son mucho más fáciles para nosotros, son mucho más difíciles para las máquinas. Y sin embargo, parece que sí las líneas de investigación de la inteligencia artificial, buscan acercarse hacia esa afectividad y esa capacidad sensorial de las máquinas. ¿Cuáles son los avances en ese sentido, Enrique? Sí, bueno, sí se ha avanzado mucho. Una de las grandes desarrollos recientes es estrategias de aprendizaje profundo o deep learning, que básicamente es simplemente mejoras que se han hecho allá, trabajo de muchos años de aprendizaje, donde las máquinas pueden aprender a representar mejor, por ejemplo, los objetos o el lenguaje. Y entonces, por ejemplo, en las áreas de reconocimiento visual o de reconocimiento de voz, se ha avanzado mucho con estas técnicas, ¿no? Entonces, el que las máquinas ya puedan reconocer una gran variedad de objetos, que nos puedan entender mejor la voz, es un gran avance, pero no es todo, ¿no? Todavía hay mucho que hacer, por ejemplo, en cuestiones de toma de decisiones, de razonamiento, de resolución de problemas, de todas estas otras capacidades de inteligencia que tenemos nosotros. Entonces, aunque esto sí es un gran avance, no quiere decir que ya resolvimos el problema de inteligencia artificial. Aplicaciones de esto que me dices, reconocimiento de voz, percepción, más
lo que mencionaste anteriormente, capacidad lógica, analítica, etcétera, ¿qué aplicaciones pueden tener en el área de la salud, por ejemplo? Bueno, en el área de la salud, creo que una de las cosas es aprovechar toda la información que hay actualmente en Internet, de artículos científicos, etcétera. Y entonces, con esto, las máquinas pueden, digamos, ser como ayudantes de los médicos, porque los médicos tienen muy buena capacidad de intuición y conocimiento de su área, pero es muy difícil que conozcan todo sobre la medicina. Y se les puede presentar un caso raro que no saben mucho qué hacer y la máquina puede buscar por toda esta gran cantidad de información y encontrar algo que sea a lo mejor relevante para este caso, ¿no? Entonces, esta especie de ayudantes inteligentes para los médicos, a lo mejor para los abogados. Entonces, no veo en esas áreas que pronto una máquina los pueda sustituir, pero las máquinas sí pueden ser grandes ayudantes de estas profesiones. Tú te has abocado más recientemente en el desarrollo de un dispositivo que ayuda a la salud. Este proyecto le llamamos Gesture Therapy o terapia por ademanes, por movimientos de los brazos. Y sí es un proyecto que hemos trabajado ya muchos años, que me gusta mucho, sobre todo por su impacto social. Y es para ayudar a personas que han sufrido embolias cerebrales o otro tipo de padecimientos a recuperar el movimiento de extremidades superiores. Entonces, básicamente, a través de la cámara de la computadora, seguimos el movimiento de los brazos y las personas interactúan en un ambiente virtual con una especie de juegos, pero especialmente diseñados, y a través de esto pueden ir recuperando el movimiento. Y estamos cercanos ya a tener esto como un producto, ¿no? Queremos lanzar una empresa que pueda comercializar esto, ¿no? Que es uno, creo que, de los grandes retos en nuestro país. Hay mucha investigación en inteligencia artificial en otras áreas, pero ¿cómo llegamos a esto, a que tenga un impacto en la sociedad? Creo que lo dijiste bien, Enrique, y con eso voy a cerrar. Impacto social. Estamos hablando de inteligencia artificial que puede impactar en nuestras vidas, que lo va a hacer sin duda en los próximos años. Cada vez lo veremos con mayor frecuencia y con suerte en beneficio de todos nosotros. Enrique, te agradezco mucho tu presencia aquí en Los Observadores. Muchas gracias, con mucho gusto. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Recién la CEPAL dio a conocer su informe Panorama Social de América Latina 2016, un estudio que hace ver que los roles de género en la región han arraigado profundas diferencias en la distribución de tiempo y actividades entre ambos géneros. Hoy la mayor carga del trabajo doméstico no remunerado recae en las féminas. Las mujeres de América Latina destinan hasta 1/5 de su tiempo semanal a este tipo de labores, mientras que los hombres solo un 10%. Dicha brecha arranca desde pequeños, pues los niños varones invierten no más de 15 horas a la semana en la limpieza, mientras que las niñas dedican entre 13 y 23 horas a la semana a ese fin. De igual forma, para México, las cifras son alarmantes. Aquí, las mujeres dedican 32% de su tiempo al cuidado del hogar, la cifra más elevada de América Latina, mientras que los hombres aportan 11% a estas actividades, menos que en Bolivia o Nicaragua. Así que, poco apoyo masculino en el trabajo doméstico.